Overlord, volumen 16, capítulo 1. Una vida en la aldea. Parte 1. Ainz caminaba hacia la aldea de los elfos oscuros con Mare a cuestas. Mare llevaba el atuendo masculino, que Ainz le había prestado en lugar de su habitual ropa femenina, al igual que las que le había prestado Aura. Se trataba de ropas sencillas que no llevaban datos y, por lo tanto, no tenían magia. La ropa de este mundo no se ajustaba automáticamente a la medida del usuario, a menos que estuviera imbuida de magia, pero la ropa de Yggdrasil era diferente y se ajustaba a Mare a la perfección. Solo tenían que tener cuidado en una batalla con estas ropas, debido a la caída absoluta de las estadísticas defensivas, en comparación con sus trajes habituales. En realidad, Ainz pensó en hacerles llevar otra cosa por este motivo. Ya había oído de los gemelos, que Uku Kuchagama había preparado un montón de artículos para ellos, aparte de su equipo normal. Pero ¿había realmente algo adecuado entre esos artículos, para ocultar sus estadísticas y su verdadera fuerza en el lugar al que se dirigían? Ainz solo podía sacudir la cabeza con decepción. La mayoría eran cosas como la armadura de piel de animal de Aura, o la armadura de vestir de Mare, cosas que Ainz consideraría como equipo fetiche. Así fue como Ainz acabó proporcionándoles la ropa. En primer lugar, este era el plan de Ainz, así que era lógico que fuera él quien proporcionara las cosas necesarias. Eso no significaba que todos llevaran trajes similares en este caso. Los trajes de Mare y Ainz tenían una gran diferencia con los de Aura. Los dos se cubrían la parte inferior de la cara con una tela, como si llevaran una máscara. También estaba el pañuelo que cubría sus frentes, por lo que solo se podía ver el área alrededor de sus ojos. Aunque le daba pena hacer que Mare soportara el calor adicional, Ainz necesitaba que lo hiciera por su bien. Encontraron a Aura esperándolos en la entrada de la aldea, aunque la aldea no tenía realmente un lugar que pudiera llamarse entrada. Ella no estaba aquí porque los viera venir o porque estuviera en el lugar correcto en el momento adecuado, por pura suerte. Era porque ya habían contactado con ella con un mensaje. Detrás de Aura estaba su grupo de fans de elfos oscuros. Era raro que los elfos oscuros, que pasaban su vida diaria en los árboles, se vieran de pie en el suelo como Aura. Seguía siendo un lugar peligroso, aunque estuviera cerca de la aldea. Probablemente lo hacían por la confianza que tenían en la persona más fuerte de los alrededores, Aura, o tal vez porque querían estar cerca de la que adoraban, en la medida de lo posible. Había otros elfos oscuros reunidos, en los puentes que atravesaban los árboles, mirando a Ainz y a los demás. Todos parecían estar hablando con los que estaban a su lado. Aunque no podía oír el contenido de sus conversaciones, estaba seguro de que hablaban de ellos. Mare. Aura, sintiéndose un poco avergonzada, los saludó en voz alta, para que los elfos reunidos pudieran oírla también. Ainz respondió con una amplia sonrisa. Quiso replicar con un «yo no soy un tío», pero reprimió el impulso, no queriendo burlarse del error de Aura. Nota de Hitori: originalmente Aura comenzó con un «ou» y continuó con «ooji-san», que significa tío abuelo en japonés, a lo que Ainz quiso replicar con «no soy tu tío abuelo». Decidió cambiarlo ya que no se podía traducir en inglés perfectamente. Aura. El Tito está aquí. Ainz contestó con voz alegre y saludó, después de dejar el equipaje que llevaba a la espalda. Luego, le dio unas ligeras palmaditas en la espalda al tímido chico que estaba a su lado. Sí, Mare también saludó brevemente con la mano. La saludó con un «hermana», pero era muy poco probable que hubieran escuchado su tímido murmullo. Aún así, no importaba que su voz fuera demasiado baja. Lo único que querían era que todos supieran que el hombre y el niño, los parientes de Aura, habían llegado. Bueno, no era necesario que agitaran las manos, para demostrar lo estrecha que era su relación, pero tampoco es que fuera a causar ningún problema. Tal vez habían tenido éxito en su acto, porque los elfos oscuros se limitaron a observarles en silencio, incluso mientras se acercaban a Aura. Con eso resuelto, por favor, permíteme que te acompañe, te mostraré los alrededores. Ainz sonrió al ver a Aura tan preocupada y tensa. Su rostro se crispaba mientras intentaba esbozar una sonrisa. Al ver una faceta de Aura diferente a la habitual, por la mente de Ainz pasaron pensamientos cálidos como «es tan mona» y «quiero acariciar su cabeza», pero enseguida se calmó. No. La respuesta salió involuntariamente un poco fría, así que se aclaró la garganta, e hizo que su voz volviera a sonar alegre como antes. Tengo que darles las gracias a esta gente por cuidar de ti, ¿sabes? ¿Te han prestado una casa en algún sitio? Aura sintió exageradamente. Entonces,
¿Por qué no vas allí con Mare? Me pondré al día más tarde. Sí. ¿De acuerdo? Su papel actual era el de tío de Aura. Por cierto, los tres se devanaron los sesos para saber quién se suponía que era el hermano mayor o menor de Uku Kuchagama. Si era este último, ¿era mayor que Peroroncino o menor? Al final, Ainz asumió el papel de hermano menor tanto de Uku Kuchagama como de Peroroncino. Aura, que debería haber actuado en consecuencia, terminó por tantear el terreno, sin saber cómo interactuar con él. Tal vez era porque no tenía suficiente tiempo para prepararse, ya que fue enviada a la aldea antes, o tal vez no se había resignado a su situación todavía, pero parece que no pudo interpretar el papel perfectamente todavía. Llévate a Mare contigo entonces. El viaje no fue tan largo, pero deja que Mare descanse un poco. Sí. Entendido. Tal vez ahora finalmente había establecido algún plan en su mente, ya que dio una respuesta enérgica. Sin embargo, le parecía que ella acababa de renunciar al personaje. La mirada de Ainz siguió a los gemelos, que se alejaban, durante un rato y luego desplazó su mirada hacia los elfos oscuros reunidos. Había mucha gente aquí. Los ancianos aún no habían llegado, pero la reunión ya superaba la mitad de la población de la aldea. También había algunos niños entre ellos. No sentía ninguna mala voluntad por parte de ellos, probablemente debido a lo mucho que se beneficiaban de la ayuda de Aura. Dicho esto, todavía había algunas miradas fuertes que lo evaluaban, tratando de entender qué clase de persona era el tío de Aura. Es ese fan de Aura y sus seguidores. Ainz sentía que había algo raro en ellos. Aunque llegó tras ella con su hermano, era un adulto que había enviado a una niña, sola al bosque. Era totalmente razonable que la gente con sentido común tuviera esa expresión al verlo. Por lo tanto, Ainz no habría sentido nada raro si un elfo oscuro normal, alguien que no es un fan de Aura, hiciera esa expresión. Pero estos tipos eran diferentes. Estos eran los que decían cosas como, que la edad no importaba si alguien tenía talento. Ellos, más que nadie, deberían haber encontrado lógico que enviara solo a una guardabosques magníficamente capacitada. En ese caso, esas miradas tienen otro significado detrás, pensó Ainz, y después de contemplar durante un rato, llegó a una respuesta que encajaba. Tal vez se estén preguntando si un tío incompetente se ha aprovechado de ella. Esa es probablemente la razón de esa mirada en sus ojos. Es irritante que no estén precisamente fuera de lugar. Debería empezar pronto. Ya había conseguido bastante público. Era inútil pasar más tiempo esperando, y no quería dejar que se enfriara su curiosidad acumulada si era posible. Ha pasado mucho tiempo. Ainz se sintió un poco tenso, preguntándose ociosamente si así se sentiría un conferenciante en el aula, o un director de orquesta en un escenario. Empezó a hablar a los elfos oscuros reunidos en los árboles, con una voz alegre, como la que utilizó en el acto orquestado que hizo antes. Ahora que está resuelto, Ainz se quitó la tela que cubría la mitad inferior de su rostro, y mostró lo que había debajo de ella. Les mostró una sonrisa e inmediatamente se cubrió la cara como antes. Me disculpo. La tradición de mi tribu dicta que los hombres tienen que cubrirse la cara así. Aunque cubrirse la cara se considere de mala educación aquí, por favor, perdónenme por no quitármela. No surgió ninguna voz de descontento entre el público. Parecía que habían aceptado la explicación de Ainz. Por supuesto, era una gran mentira. Ainz llevaba una máscara de goma en la cara, y le había echado una ilusión al estilo Momón, pero solo era una ilusión de bajo nivel, por lo que los guardabosques con sentidos agudos podrían ver a través de ella, si miraban con suficiente atención. Esta excusa era para encubrir los fallos de su disfraz. Esperaba que fuera difícil ver a través de la ilusión, solo por la zona de los ojos. Bueno, entonces, encantado de conoceros. Parece que os enargasteis de mi aura. Puede que ya os haya hablado de mí, pero mi nombre es Ainz Belfie. Dijo su nombre, que fue pensado por los tres después de agotar su cerebro. Bueno, en realidad, los gemelos fueron los que más pensaron y él solo recibió el nombre de ellos. He traído unos escasos regalos. ¿Podría alguien prestarme una mesa, por favor? De repente, vio que un árbol cercano se retorcía un poco, antes de que crecieran ramas de él rápidamente, lo suficientemente anchas, como para extender el equipaje sobre él. Probablemente, alguien de la multitud había utilizado magia. Gracias, agradeció Ainz, y levantó el equipaje del suelo sobre la mesa. No sé si serán de su agrado, pero me alegraría que los acepten.
Ainz pensó mucho en lo que debía llevar como regalo. Al ver que las elfas de Nazarick comían su comida con fruición, pensó en llevar condimentos como la sal. Incluso Ainz sabía que la sal era algo que no podía faltar en ningún plato. Así que, en un principio, pensó en llevar trozos de sal gema, pero se dio cuenta de que, aunque la sal era esencial para los humanos, podría no serlo para los elfos oscuros. Incluso si fuera esencial, podría darse el caso de que los elfos oscuros la necesitaran mucho menos que los humanos. En ese caso, su valor se vería reducido a sus ojos. Además, como Ainz descubrió, no parecían utilizar nada parecido a la sal en sus sesiones de cocina, al menos no durante las que fisgoneó. Tampoco vio a ningún elfo salando su carne. El hecho de que tuvieran magia para evitar que la carne se estropeara era probablemente una de las principales razones por las que no lo hacían. Tal vez sí usaban sal, pero solo en raras ocasiones, porque rara vez la encontraban. Tampoco parecía ser el caso. Bueno, no es que pudiera ir por ahí revisando todas las cocinas, en busca de sal, solo porque podía usar perfecto incognoscible. Teniendo en cuenta esta ausencia de sal, y como no desperdiciaban la sangre de sus presas, quizás satisfacían su necesidad de sales, a partir de la sangre como hacían los carnívoros. Por cierto, como errante él no tenía nada parecido a minas de sal de roca, o lagos de sal, su sal era producida por los lanzadores de magia que dominaban la magia doméstica. También importaban algo del imperio y del reino. Por eso le dijeron que el precio de la sal aumentó un poco, durante un tiempo bajo su gobierno, pero eso ya no parecía ser un problema. Ainz recordaba vagamente haber leído algo así, en los documentos que pasaron por él. Probablemente Albedo se había ocupado de ello. En cualquier caso, Ainz decidió no traer sal. En su lugar, estos son cuchillos de metal creados por los enanos, ¿ven? Espléndido, ¿verdad? He oído que aquí se hacen unos muy fuertes con árboles usando magia, pero probablemente no son más fuertes que el metal, ¿no? Estos son hechos por enanos, que son especialmente buenos en la herrería. Son de primera calidad. Lo primero que sacó de la bolsa era una caja de madera fina y delgada, que contenía una cuchilla. Siguió con las puntas de flecha y los cuchillos de carnicería, disponiéndolos ordenadamente sobre la mesa. Se trataba de una feria comercial, para traer divisas al país enano, que estaba bajo la esfera económica del reino hechicero. Por supuesto, esta aldea que era autosuficiente no tenía la moneda para pagar. Un método para traer moneda extranjera a esta aldea tendría que ser preparado en este caso, pero Ainz pensó que esta era una oportunidad para que el reino hechicero actuara como su intermediario, y así traerlos bajo su esfera económica también. La cuestión era que no discutió este plan con Albedo. No espero que un plan pensado por mi inútil cerebro salga bien, pero no hay nada que perder. No lo hay, ¿verdad? Por lo tanto, no había problema incluso si fallara, pero sería alabado si tenía éxito. Ainz tenía esas esperanzas en privado, pero sabía que cuanto mayor fuera la anticipación, mayor sería la decepción cuando fallara. Así que trató de no pensar demasiado en ello. No será un problema en absoluto aunque digan. No lo necesitamos. Solo los traje de buena voluntad, para que solo terminara con un siento que no sea de tu agrado. Pero el ambiente parece bueno. Los ojos de los elfos oscuros a su alrededor brillaban. El primero en hablar fue el maestro de casa. ¿Puedo echar un vistazo? Por favor, por favor. Adelante, siéntelo en tus manos. Acercándose a Ainz, primero buscó las puntas de las flechas. Una lección natural. Se sorprendería un poco si el maestro de casa alcanzara primero la cuchilla. Espléndido trabajo. He oído que los enanos son una raza que vive en las montañas, así que realmente pueden hacer cosas tan finas. Estos son bienes valiosos, ¿correcto? ¿Qué podría ser un buen trueque por esto? Oh, tal como lo predije. El empresario Suzuki Satoru se rió para sí mismo. Se las arregló para dar una presentación exitosa de las cosas que su audiencia quería. Algunos de los elfos todavía utilizaban moneda, ya que la capital real de los elfos solía comerciar con la sociedad humana antes de la ruptura de su relación, pero era dudoso que una aldea tan remota participara en ese comercio o incluso que los vendedores ambulantes elfos visitaran este lugar. Por lo tanto, el trueque era la norma aquí. Tal y como había esperado, los bienes raros y excelentes como estos eran muy bien recibidos. He traído esto no para hacer un trueque, sino para dárselo a todo el mundo. Por favor, distribúyanlos como quieran después.
El maestro de casa, que estaba comprobando el filo de las puntas de flecha con su mano, puso una expresión amarga. No, nosotros somos los que estamos en deuda con tu sobrina, Fioradono. Recibir esto sin dar nada a cambio. No, no. Estos son meros regalos, una muestra de nuestro afecto y gratitud. Por favor, acéptalos, pero si quieres hacer un trueque por algo, tengo ítems mágicos, que fueron producidos usando una espléndida técnica de los enanos, llamada runas. Ainz pudo sentir cómo se intensificaba el brillo, en los ojos del maestro de casa. ¿Runas? ¿Un ítem mágico dices? Sí, así es. Es un ítem mágico creado con runas. Yo mismo lo estoy usando, pero, dependiendo del trueque lo consideraré. Según ellos, es algo rudimentario, pero no puedo regalar un ítem mágico. Además, al principio también era algo caro. Vender cosas baratas traía clientes, pero si se pasaba de la raya, podría acabar creando una clase de clientes que se negarían a comprar nada, si no era lo suficientemente barato. Los enanos podían venderlo todo lo barato que quisieran, pero ese no es el caso de Ainz. De hecho, aquí debería venderlo a un precio lo más alto posible. La cuestión era que este pueblo no tenía nada que él quisiera. No, podría haber algo que Ainz no conociera todavía. Sinceramente hablando, la herrería rúnica no ha traído ningún buen resultado todavía, y tampoco hay mucha demanda para ello. Pero, es demasiado precipitado llegar a una conclusión todavía, aunque sea un departamento poco rentable. Tengo que adoptar una visión a largo plazo, digamos, de unos 100 años. Dicho esto, no creo que un pueblo como este, con muchos druidas, lo necesite. Con semejante descargo, Ainz sacó un palo de metal de su bolsillo. Ya estaba preparado para presentarlo así, por lo que no dudó en sus acciones. Esta cosa enciende una llama corta en su punta. Es más bien para usarlo como iniciador de fuego, en lugar de como fuente de luz, porque la llama desaparecerá si sale tu mano. Al no escuchar una respuesta negativa como ¿qué? ¿Eso es todo? Ainz se sintió un poco aliviado. También tengo algunos otros, pero eso es para más adelante. Espero poder reunirme pronto con los chicos en el alojamiento temporal, para aliviar un poco el cansancio del viaje. Los elfos oscuros reunidos pusieron expresiones de empatía. Aunque no viajaban lejos de su pueblo, sabían lo peligroso que era el lugar en el que vivían. Comprendían la necesidad de tomar un descanso después de viajar por ahí. Perdón por preguntarte esto, mientras estás agotado, pero ¿puedes responder a 2 preguntas? Sí, por favor. ¿Es ese fan de Aura llamado Ciruela? Ainz se puso serio. Si respondía mal, existía la posibilidad de que el tipo se convirtiera en su enemigo. Por otro lado, si daba una respuesta que ellos querían, se convertiría en un fuerte aliado. La primera es: ¿tienes sangre élfica fluyendo a través de ti? Hoy, está haciendo Rad. El maestro de casa trató de detenerlo, pero Ainz agitó ligeramente la mano, expresando que no le importaba. No pasa nada. Nadie me había dicho eso antes, pero, ¿parece que es así? Ah, no, no te preocupes entonces. Simplemente se sintió así. ¿De veras? Fino. Increíblemente fino. Ainz estaba usando la cara de algún elfo, que vio en la capital real, con solo el color de la piel cambiado, para que coincidiera con los elfos oscuros. Ainz pensó que era perfecto, e incluso Mare no encontró ningún problema en ello, pero para los elfos oscuros genuinos, su cara probablemente parecía extraña lo suficiente como para percibirla solo por la zona de los ojos. Nunca he oído hablar de algo así de mis padres. Pero si te sientes así, tal vez algunos de mis antepasados se casaron con elfos, en el pasado lejano, y la otra pregunta es, Fiora Sama es extremadamente talentosa como guardabosques, pero tú eres igual. Así que adjuntaba, Sama, al nombre de la sobrina, incluso cuando hablaba con su tío. Sintiendo una extraña sensación de admiración ante su firmeza, Ainz se preguntó si debía preguntar por qué adjuntaba Sama al nombre de su sobrina, o si era mejor no abordar ese tema. No podía decidir cuál era la opción correcta, pero debía responder primero a su pregunta. No, no tengo talento como guardabosques como esa niña, pero confío en mi capacidad como mago de primera clase. ¿Mago? Sí, mago. Los ojos de Ciruela se desviaron. Ah, parece alguien que no sabe lo que es un mago. ¿Es eso posible? No, un mago es alguien que adquiere y utiliza la magia a través del aprendizaje. En un lugar como este, sin sistema educativo, es poco probable que aparezca alguien así, ¿no?
Bueno, entonces tal vez sea razonable que no lo sepan. Realmente no sabía la razón exacta detrás de esta falta de conocimiento, pero si era como había esperado, entonces solo tenía que hacer que la otra parte entendiera. Quiero decir, un lanzador de magia de tipo arcano. Arcano, ya veo. Ya veo. Eso es impresionante. Como se esperaba del tío de Fiora-sama. Sintió como si pudiera oír al tío pensando, bueno, no lo entiendo, pero suena impresionante, así que vamos a elogiarlo de todos modos. Pero eso estaba bien. Estaba acostumbrado a que lo elogiaran fanáticamente por todo en Nazarick, tanto, que una forma tan obvia de recibir elogios, era bastante refrescante. Ah, parece que mi explicación no ha sido lo suficientemente buena. Mago es una profesión que utiliza la magia, como los druidas. Ya veo. Entonces también puedes crear comida. No, lo siento. También hay magos así, he oído, pero por desgracia, no puedo hacerlo. En concreto, soy más hábil con magia que elimina a los enemigos. Recordaba haber oído que la magia doméstica podía crear condimentos y especias, pero se preguntaba si también podía hacer alimentos de alta calidad. Aunque le consideraran incompetente por no poder hacer eso, no le importaría. Se sabía mediocre, así que si la otra parte lo consideraba incompetente, solo sería un reflejo de sus propios pensamientos. Más bien, incluso se sentiría feliz si así lo vieran. Pero no podía permitir que lo consideraran incompetente, mientras actuaba como tío de Aura. Después de todo, Ainz estaba sustituyendo a Uku Kuchagama. ¿Enemigos? Ya veo, entonces puedes cazar, ¿verdad? Entiendo. Como se espera de los parientes de Fiora-sama. Se suponía que este tipo era un auténtico cazador, así que ¿de qué demonios estaba hablando?, se preguntó Ainz. Acabar con las amenazas externas era probablemente una parte del deber de un cazador en esta aldea, pero no sería la única. Regresar con comida del peligroso bosque sería su trabajo principal. Si derribar enemigos era suficiente para ser llamado cazador, entonces, esta aldea debería estar llena de guerreros de aspecto fornido y con armadura completa. Pero Ainz, que no era ni cazador ni uno de los aldeanos, no podía señalarlo. Sería molesto que acabara hiriendo los sentimientos de la otra parte. Aura y Mare iban a vivir aquí durante un tiempo, así que no podía ir creando discordia con los aldeanos. No bastaría con disculparse con los gemelos, si su llegada las hacía quedar mal a ojos de los aldeanos. Se sentiría aún más culpable porque, incluso si eso ocurriera, Aura seguramente diría, no se preocupe por eso, con sinceridad. De todos modos, era mejor explicarlo claramente y obtener un reconocimiento verbal por su parte. No quería que luego le acusaran de mentir o de otras cosas. Después de todo, los gemelos estarían constantemente al tanto de sus acciones aquí. El círculo de personas más inteligentes de Nazarick probablemente concluiría con un Sasuga, aunque Ainz cometiera algún error idiota, pero le daba miedo que los niños le preguntaran ¿por qué has hecho eso? Por favor, díganoslo inocentemente. No quería utilizar la carta de piensa por ti mismo con un niño. Mientras Ainz tenía esos pensamientos en rápida sucesión, Ciruela sintió como si lo entendiera más o menos, y finalmente respondió. ¿De verdad? Eso es genial. Espléndido. ¿Era realmente tan espléndido? Se preguntó Ainz, pero le pareció bien si así le parecía a la otra parte. Esta situación tampoco era mala. Ainz decidió seguir la corriente. No confío demasiado en mis habilidades de caza, ya que nunca he cazado, pero me alegra que un hábil cazador de esta aldea piense así de mí. Con esto, ellos serían los responsables de llamarle cazador, y esperar de él buenas habilidades de caza. Ese chico probablemente te está ayudando con las cacerías, creo, pero déjame tomar ese deber de ella. ¿Puedes dejar que esos dos jueguen en la aldea mientras tanto? Ciruela puso una expresión como si acabara de escuchar algo absurdo. Ainz no pensó que hubiera dicho nada especialmente extraño, y trató de recordar sus palabras, pero no pudo encontrar nada malo en ellas. He venido aquí con la esperanza de que esos niños de la ciudad experimenten la vida en una aldea de elfos oscuros, así que quiero que experimenten algo que no pueden en la ciudad, claro, como los juegos a los que juegan los niños de esta aldea, si es posible. Ya veo. Así que la vida en la ciudad es muy diferente a la de la aldea, ¿eh? El maestro de casa sintió en señal de comprensión. Ainz no estaba seguro de cómo era la vida en la ciudad, en la mente del maestro de casa, pero no era responsable de los malentendidos de la otra parte.
Puede que hubiera mentido un poco, pero tampoco se había equivocado exactamente. Podía poner cualquier cantidad de excusas, incluso si se le solicitaba después. ¿Puedo hacer una pregunta también? El que habló fue un hombre que parecía un guardabosques, de pie en la pasarela. Eso era cierto para todos los elfos de aquí, pero él tenía una cara bastante bonita, sería apropiado describirlo como guay. Por favor, adelante. Ainz no estaba contento con esto, y no quería ser interrogado en absoluto si era posible, pero no podía decírselo a la cara. El elfo dudó un poco antes de hacer su pregunta. ¿Tiene Fioradón un prometido? «Fuá», Ainz estuvo a punto de exclamar antes de reprimirse. La pregunta surgió de la nada. Después de ponerse nervioso, al saber por qué demonios, este hombre haría una pregunta tan extraña, Ainz observó a la gente a su alrededor. Al igual que él, ¿también estaban sorprendidos? Parece que está actuando por su cuenta. Aparte de eso, ¿por qué se interesa por el prometido de Aura? ¿Quiere saber si hay alguien en la ciudad de la que venimos? No hay nada que pensar. Solo puede haber una razón para su interés. Ainz se sintió seguro de entender la intención detrás de la pregunta. De hecho, no podía haber otra razón detrás. Quiere tener el linaje de Aura en esta aldea. Estoy seguro de haber visto a algunos niños entre los niños. Ainz miró a los niños por un momento. Había muchos niños, tal como había esperado. ¿Tiene un hijo entre ellos? Es realmente difícil saber la edad de un elfo oscuro por su apariencia, ¿no es así? Pero el pensamiento de su matrimonio nunca cruzó mi mente hasta ahora. Bueno, no está bien si hay alguien que le guste a Aura. Sin embargo, tendré que asegurarme de que esa persona es decente primero, como suplente de Uku Kuchagama. Uy, me voy por las ramas otra vez. Tendré que decidir si miento o digo la verdad. Pero ni siquiera necesitaba pensarlo. Decirle la verdad no les perjudicaría en absoluto. En cambio, tendrían que seguir con una mentira tras otra, si mentí aquí. No hay nadie así en este momento. Ya veo. El hombre parecía un poco aliviado. ¿Es del tipo que interfiere demasiado en la elección de pareja de sus hijos? Esto es malo. He venido a ser amigos para los gemelos. Sería molesto que este tipo empujara a su hijo al frente y al centro, mientras hace difícil que los otros niños se acerquen a los gemelos. Tengo que averiguar más sobre esto. Por cierto, ¿puedo preguntar tu nombre? El chico inmediatamente puso una apariencia crujiente. Me llamo Egni Arándano. Ainz conocía un alimento llamado arándano. Al igual que el tipo ciruela de antes, tal vez sea una tradición de los elfos oscuros, anteponer a su nombre el de un alimento. En ese caso, debería haberle dado a Aura un nombre falso también, en lugar de preocuparse por cómo se sentiría al ser llamada por un nombre falso, por sus potenciales amigos. Lo que le preocupaba era que no sabía si los nombres nativos de las frutas se estaban traduciendo en algo que él conocía, o si simplemente estaban usando los mismos nombres, sin saber su significado, que eran rastros dejados por los jugadores. Ya veo. Lo tendré en cuenta. Arándano Igniasan. ¿Verdad? Sí, así es. Gracias por tratar de mantenerme en tu mente. Ainz no entendía por qué le daban las gracias. Antes de que Ainz pudiera preguntarle, un pequeño alboroto comenzó entre los elfos oscuros. Ainz comprendió inmediatamente la razón del cambio. Mirando hacia donde se reunía la atención de los elfos oscuros, encontró a los ancianos como se esperaba. Pudo escuchar algunas voces a su alrededor preguntando, ¿por qué llegan tan tarde? Ainz suspiró internamente. Esto iba a ser problemático, al igual que cuando Aura lo visitó. ¿Hay alguna empresa en la que los empleados hablen mal de los demás, delante de los forasteros? La gente a veces refunfuñaba, pero nunca se insultaba, creo. Está bien dejar que Aura se quede en este pueblo. ¿O debería esperar que los niños no se vean arrastrados a esto? Pero ¿cómo se comportarían esos niños, después de escuchar a sus padres hablar mal de otros? No lo sé. De todos modos, debo asegurarme de que mis acciones no afecten negativamente a Aura y a Mare. Podía adivinar lo que iba a pasar ahora, pero no quería meter la cabeza en problemas innecesarios. Solo quería mantener su neutralidad, así que tendría que responder hábilmente en esta situación. Eso significaba: solo tengo que imitar mis simulaciones al máximo. Bueno, ven hacia mí, Ainz posó internamente. Uno de los ancianos empezó a hablar, ignorando las miradas a su alrededor. Uno de la misma ascendencia que el retoño Fioura.
Has hecho bien en viajar hasta aquí desde un lugar lejano. ¿Retoño? Tal y como pensaba. Ainz sonrió mentalmente. Era la forma de hablar de los elfos oscuros. En este mundo, las palabras de varias razas se traducían en algo que Ainz podía entender. El hecho de que esta palabra, retoño, se tradujera así, significaba que no había ningún significado oculto detrás de ella. Si significara niño o niña, se habría traducido a las palabras que Ainz conocía. Así que el prefijo, retoño, a los nombres de los niños, no era más que una convención. Probablemente empezaron con una frase al estilo de los elfos oscuros, para estimar el grado de conocimiento que tenía, como adulto elfo oscuro, que vive en la ciudad. Por las investigaciones de Aura y las escuchas de Ainz, sabían que había dos facciones en esta aldea, una facción daba importancia a las tradiciones, como los ancianos, y la otra estaba llena de jóvenes, que querían liberarse de esos grilletes. Probablemente, los ancianos querían ver a qué facción eran más afines a Ainz y los suyos, elfos oscuros que vivían en una ciudad. Quiero mantener la distancia con ambas facciones. Podríamos acabar siendo arrastrados a una facción, si dijera algo descuidado aquí. Si decidiéramos unirnos a una, creo que la facción que les gusta a los padres de los niños con los que jugarán Aura y Mare, probablemente la facción de los jóvenes, sería la mejor opción. Pero no estoy seguro de que sea la facción correcta, no hay suficiente información. Evadirlos diciendo algo apropiado, e insistiendo en que así es como nos saludamos normalmente, es probablemente el mejor curso de acción aquí. Ainz ya esperaba algo así que estaba preparado de antemano. Como viajero que pisa la misma tierra, os ofrezco mi gratitud, habitantes de este bosque, por vuestra hospitalidad hacia nosotros, viajeros de un bosque lejano. Ainz dijo algo que sonó auténtico sin pensarlo demasiado. Los ancianos parpadearon una vez y luego suspiraron con un «oh». Desde luego, eso no era señal de una mala impresión. De hecho, pudo percibir que sus palabras tuvieron una buena acogida. Tanto el roble de dientes de sierra, como el de copa anular, son igualmente robustos y ambos son majestuosos en su elevación hacia los cielos. Estoy satisfecho. Si los árboles siguen floreciendo, seguro que algún día darán lugar a un bosque. Ainz habló sin tapujos y finalmente asintió satisfecho. Francamente hablando, ni siquiera él podía entender lo que estaba diciendo. No es que estuviera pensando en nada en primer lugar. No podía esperar que los oyentes lo entendieran, si ni siquiera él mismo, el orador, lo hacía. Pero, inesperadamente, los ancianos asentían como él. Se comportaban como si hubieran entendido sus palabras. A Suzuki Satoru, el asalariado, le resultó muy familiar su reacción. Había visto muchas situaciones como esta. No, debería decir que lo entendía porque él mismo lo hacía todo el tiempo. ¿Cómo decirlo? Así es como reaccionan los superiores, cuando sus subordinados utilizan jerga o abreviaturas que desconocen. El silencio impregnó la zona durante un rato, después de que Ainz terminara sus saludos. Es bueno escuchar eso. Entonces, despidámonos nosotros también. Los saludos largos a alguien después de un largo viaje, harían crecer Yedra después de todo. Yedra, ¿verdad? Ainz repitió la palabra sin querer. Tal vez era la forma en que los elfos oscuros decían, que no era bueno prolongar demasiado una conversación, pero entonces debió traducirse así a sus oídos. Le sonaba demasiado literal. Probablemente escucharon la pregunta involuntaria de Ainz, pero a pesar de ello, los ancianos se dieron la vuelta y empezaron a caminar de regreso, ignorándolo. ¿Qué? No era según su simulación. Ainz miró los regalos que había traído. Originalmente esperaba que pidieran que la distribución de los regalos quedara en sus manos. ¿Solo saludos? ¿Qué significa esto? ¿Me he equivocado? Ainz se sintió incómodo, como si se tratara de una entrevista que terminaba demasiado rápido. Era exactamente como uno reaccionaría, si el entrevistador preguntara, ¿hay alguna pregunta? Después de unas pocas palabras. Si hubieran mostrado claros signos de desagrado ante las palabras de Ainz de antes, lo habría considerado como una experiencia valiosa, aunque acabaran teniendo que mudarse a otro pueblo. Sin embargo, no obtuvo ninguna reacción de ellos, al final de su conversación, por lo que ni siquiera estaba seguro de si había dejado una buena o mala impresión. Al observar a la gente que le rodeaba, no pudo sentir ninguna antipatía u hostilidad dirigida a él. Más bien, parecía que ellos también estaban desconcertados por este acontecimiento. No entiendo en absoluto, pero es inútil pensar más.
Dependiendo de la situación, tal vez debería usar perfecto incognoscible para husmear entre ellos, y en lo que están pensando exactamente. Ainz se quedó mirando a los ancianos que se retiraban, y luego preguntó a un aldeano cercano, como si de repente recordara algo sobre un asunto relacionado. Parece que soy bienvenido al menos. Tengo algo que hablar con los ancianos. ¿Están ocupados? Creo. El aldeano contestó con una respuesta vaga en un arrebato. Probablemente se devanaba los sesos buscando una respuesta, desde la conversación anterior. Hay un árbol que es utilizado por los ancianos para las reuniones, te lo mostraré más tarde. El maestro de casa, que estaba más cerca de él, le tendió un salvavidas. Ainz pudo entender por qué ahora le llamaba tío. Bien, intentaré tener una charla con ellos cuando haya tiempo. Ahora que eso está resuelto, déjame ir a reunirme con esos dos en la casa. Espero que alguien pueda llevarme a nuestro alojamiento. Estaré encantado de hacerlo. El inexistente corazón de Ainz dio un respingo al oír la repentina voz de su lado. Era Arándano. Probablemente había bajado al suelo desde la pasarela en silencio, mientras Ainz hablaba con el maestro de casa. Los gritos repentinos son malos para el corazón, así que, ¿podrías parar, por favor? Lo siento. Tendré cuidado para que no ocurra algo así en el futuro. Ainz no pudo reprimir más a Arándano, después de verlo así extremadamente arrepentido. Quería demostrar que era una persona tolerante. Tampoco quería agitar más al hombre para que hiciera cosas imprevisibles. Me alegro de que lo hayas entendido. Ahora bien, es probable que esté molestando a Arándano-san, pero ¿podrías llevarme allí, por favor? No es ninguna molestia. Si hay algo en esta aldea que le moleste, por favor llámeme. Intentaré ayudar en la medida de lo posible. Me tranquiliza escuchar eso, respondió Ainz, y comenzó a caminar tras Arándano. Sin embargo, eso no significaba que su trabajo hubiera terminado aún. Todavía le quedaba su tarea más importante. Ainz se detuvo en el camino, sus ojos se posaron en un grupo de niños y, aunque estaba oculto por la ropa, le sonrió. Había 4 niños y 2 niñas, un total de 6 niños. 2 niños, un chico y una chica, parecían más jóvenes que los gemelos. Un niño era de la misma edad y los 3 restantes parecían mayores. Niños, saludó Ainz mientras caminaba hacia ellos. Ninguno de los adultos de los alrededores lo detuvo por cautela. Probablemente Ainz les había dejado una buena impresión con su comportamiento, desde su llegada. Espero que cuidéis de Aura y Mare. Dijeron las caras de los niños. No podía detenerse aquí. Necesitaba algo para empujarlos. Francamente hablando, era por este momento que Ainz, incluso emprendió este viaje. Por favor, dejad que esos dos jueguen con todos vosotros. Dicho esto, es probable que no podáis ganar contra ellos, si jugáis a juegos que impliquen mover el cuerpo. Así que te agradecería que les invitaras a jugar a algo diferente, al tipo de juegos que no pueden jugar en la ciudad. Ainz había simulado su conversación con los ancianos, con la ayuda de Mare. Por el contrario, había simulado esta conversación con los niños, conferenciando consigo mismo en su mente. Probablemente iba a haber errores y algunas cosas que había olvidado. No podía ser visto cometiendo errores por los adultos, ya que podría afectarles negativamente en el futuro. Por eso quería hablar con los niños a solas, tanto como fuera posible, pero era dudoso que le permitieran a él, un extraño desconocido, interactuar con sus preciosos niños, sin la supervisión de un adulto. Ahora tendría que aprovechar esta oportunidad. Ainz sacó una bolsa de cuero de su bolsillo. Luego sacó de ella un bulto de color ámbar, del tamaño de la mitad de su pulgar. Ahora bien, extiende tu mano. Al que se dirigía Ainz, era un chico que estaba a la cabeza del grupo. Probablemente era el líder de los niños de la aldea. Ainz dejó caer el bulto en la palma de la mano del niño, teniendo cuidado de que sus manos no se tocaran directamente. Aunque parecía un soborno, no lo era. Ainz quería sinceramente dárselo normalmente, en lugar de dejarlo caer desde arriba, pero su mano era una ilusión. Si se tocaran, podría encontrar algo malo en la textura. Tenía que evitarlo absolutamente. ¿Y si corto la mano de algún criminal y hago un guante con el músculo y la piel? Tal vez Nazarik tenga a alguien bueno en esa tarea. Me pregunto si lo odiarían, si fueran las manos de un humano, pero a alguien como Neuronist podría gustarle. Esto es... Ainz le habló suavemente al chico que estaba mirando la cosa de forma extraña en su palma. Es un caramelo.
Es más dulce que la fruta. Ah, es del tipo que se lame, no el que se mastica. Pero no sé si es más dulce que las frutas verdaderamente sabrosas. Ainz declaró con una ligera duda. Debido a su cuerpo, Ainz no podía confirmar el sabor por sí mismo. A lo sumo, solo podía comprobar cómo se sentía al masticar, así que no estaba seguro de su sabor. Sí que había experimentado lamer caramelos, en su mundo anterior. Pero ahora, aunque los caramelos de Yggdrasil, que nunca había probado antes, se volvían milagrosamente reales, ya no podía probarlos. Teniendo en cuenta que en este mundo había frutas con poderes mágicos, era totalmente posible que algunas fueran más dulces que este caramelo. También era posible que los elfos oscuros estuvieran acostumbrados a comer este tipo de frutas normalmente. Había oído que las frutas de este mundo no siempre eran fáciles de comer, porque las técnicas de cría selectiva no progresaban mucho. Por eso había gente dentro de Nazarik que se dedicaba a la cría selectiva. Por ejemplo, el subchef. El chico se metió nerviosamente el caramelo en la boca. Los niños que lo rodeaban, también Ainz y los adultos que los observaban, esperaban la reacción del desafortunado, y también valiente, chico. ¡Qué dulce! ¡Qué bueno! ¿Qué demonios es esta cosa? Ainz sonrió ante la respuesta del niño, que tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa. La expresión de Ainz siguió siendo la misma, incluso después de ver al chico, que de pura sorpresa, se sacó el caramelo de la boca, chorreando saliva. Me alivia que no le haya disgustado. La alergia es la única otra preocupación, pero, bueno, eso no es muy probable. Vengan. Dejadme daros un poco a vosotros también. Ainz los llamó y repartió caramelos a cada niño. También había algunas miradas de los adultos, como si quisieran algunos, pero los ignoró. Este soborno era específicamente para los niños. No había ningún beneficio en darles a los adultos algunos también. Se los entregaba a los niños, porque a ellos les había confiado Aura y Mare. Después de que todos recibieran algunos, Ainz repitió su petición. Por supuesto, se aseguró de no sonar como si los estuviera amenazando. Bien, entonces, por favor, encargaos de esos dos. Con su tarea hecha, Ainz empezó a caminar de nuevo. Después de darse cuenta de que nadie lo detuvo, demonios, sí. Dejó escapar una alegría interna. La presentación había sido genial, pensó Ainz, pero enseguida abandonó el pensamiento y se puso serio. Solo sabría si había triunfado, o fracasado, cuando aquellos niños vinieran a invitar a los gemelos a jugar. Dicho esto, hice lo que me propuse. Pero, ¿por qué Arándano-san, que iba delante de mí, no dijo nada? Los padres deberían dar al menos un simple gracias, si a sus hijos les dieran caramelos, ¿no? ¿Significa eso que su hijo no estaba entre ese grupo? ¿Hay otros niños? Por Dios. Parece que tengo que trabajar un poco más. Parte 2. Había 3 personas en la sala. El gran anciano, Frambuesa Navar. El anciano masculino, Melocotón Orbea. La anciana femenina, Fresa Pischa. Solo había un tema de discusión. Naturalmente, se trataba del viajero que acababa de aparecer hace poco, el tío de Aura, la guardabosques que poseía habilidades extraordinarias. Y todos estaban al límite de sus fuerzas. La razón era el roble de los dientes de sierra. ¿Qué clase de árboles? El hecho de que usara ese nombre allí, ¿qué podría significar? En la reunión que celebraron inmediatamente después de su regreso, Melocotón hizo esa pregunta, mientras hacía una mueca. Frambuesa, con una expresión igualmente agria en su rostro, respondió. Ni idea, pero, ¿realmente crees que podríamos preguntárselo en ese mismo momento? Si significara el árbol sagrado que su tribu utiliza para el culto a los ancestros, o en los rituales, no pensaría que le habían insultado, si dijéramos que no sabíamos qué tipo de árbol era. Lanzando un suspiro, Fresa refunfuñó. Todo esto se debe a que nos pusimos en la actitud de, obviamente lo sabemos, allí. Las palabras, no lo sabemos, nunca saldrían de nuestros labios, sin importar lo que se dijera. Una cosa sería si fuéramos razas diferentes, pero todos somos elfos oscuros. Teniendo en cuenta la dirección de la que vienen, es muy probable que sean de uno de los clanes, que se separaron en la generación de nuestros padres. Si ese es el caso, entonces las diferencias en el lenguaje no deberían ser tan grandes. Si juntamos todo eso, probablemente se trate de un saludo formal al estilo de su tribu.
No pude confirmarlo ya que solo se podía ver el área alrededor de sus ojos, pero alcancé a ver algunos rasgos que parecían tener algo de sangre élfica en él. Entonces, ¿es posible que sea la etiqueta de los saludos, que se originó con los elfos? Además de eso, también tenían otra base para su posible conexión con los elfos. Era su nombre. Los nombres de los elfos oscuros iban en el orden del apellido seguido del nombre, mientras que los elfos, en cambio, utilizaban el orden del nombre seguido del apellido. A la luz de eso, la forma en que fueron nombrados era similar al estilo de los elfos. Naturalmente, no conozco la forma de hacer las cosas de los elfos ni su etiqueta, ¿verdad? ¿Lo sabéis vosotros dos? No hubo respuesta. En primer lugar, ni siquiera ellos conocían todas las tradiciones de los elfos oscuros. Eso se debía a que algunas de las tradiciones orales se habían perdido antes de que ellos llegaran a este bosque, por lo que se encontraban en una situación en la que ni siquiera sabían lo que se había perdido. Por eso se devanaban los sesos al respecto. Por el momento, ¿estamos todos de acuerdo en que nuestro nombre fue transmitido en su tribu, como la tribu del roble anillado? ¿Es eso o algo parecido? Por ejemplo, quizás este roble se divide en dos cuando crece, y nos llamamos así porque también nos ramificamos de su clan. Si consideras el flujo de esa conversación, parece que no hay otra forma de interpretarlo. Sin embargo, junto con el roble de diente de sierra, me pregunto qué tipo de árbol es el roble de copa anular. Me pregunto si hubo una insinuación de que podría ser otro nombre, para uno de los árboles que conocemos. Y además, ¿qué significado tiene la elección de ese árbol? Por el contrario, si compararan un árbol que conocieran, con el diente de sierra o el roble anillado, sus visitantes podrían cuestionar su cordura. Por lo tanto, si supieran de qué árboles se trata, podrían captar los matices que encierran. Sin embargo, ni siquiera ellos, dentro de su conocimiento de los árboles y las plantas, pudieron descubrir nada sobre los dientes de sierra y, en particular, sobre los robles de copa anular. Incluso cuando llegaron a tener en cuenta que los nombres comunes de los árboles podían diferir según el clan, no obtuvieron ninguna respuesta. Sería genial si pudiéramos escucharlo directamente de la fuente, pero... si pudiéramos hacerlo. ¿No sería problemático que pensara que no sabemos tanto? Podría filtrarse a los jóvenes de su parte. Incluso ellos sabían que el grupo de jóvenes los odiaba. Sin embargo, creían que los jóvenes llegarían a respetar la sabiduría que tenían cuando fueran mayores. Las tradiciones, la sabiduría antigua, parecían carecer de sentido cuando solo se les echaba un vistazo. Sin embargo, la verdad era que había algunas razones por las que persistían y no era algo que estuviera bien ignorar. Incluso ellos deberían estar de acuerdo en que el conocimiento es poder. Sin embargo, ninguno de los presentes sabía siquiera cómo saludar formalmente, qué pasaría si los jóvenes los juzgaran por haber perdido esa tradición. Podría producirse un enfrentamiento más grave y letal que el que había ahora mismo. Por eso se devanaban los sesos al respecto. Me pregunto si realmente fue un mero saludo. Incluso cuando le miré a los ojos no parecía mostrar ni una pizca de emoción. Estaba tan inexpresivo, que me pareció un poco inquietante. Entonces, ¿qué hacemos? Su conocimiento sobre las tradiciones de los elfos oscuros es algo que me gustaría preguntarle. Eso es demasiado peligroso. Incluso si nos aguantamos la vergüenza y le decimos que queremos hablar con él en privado, no sé si realmente mantendrá la boca cerrada. Si ese es el caso, uno no salta a un zarzal si no le persiguen, ¿eh? Tienes razón. Es mejor mantener una cierta distancia y no acercarse a él. Siendo ese el caso, ¿qué hacemos con sus regalos? Los regalos de una tierra donde viven otras razas que no son elfos, o elfos oscuros. Probablemente haya objetos raros entre ellos. Si los tres ancianos se encargaran de distribuir los regalos, habría algunos beneficios adecuados para ello. Por supuesto, probablemente habría gente que haría público su descontento, en función de lo que se distribuyera y a quién. El inconveniente era la posibilidad de que guardaran rencor por ello. Sin embargo, en la mayoría de los casos, ese tipo de personas ya tendrían la reputación de decir que era injusto, sin importar lo que recibieran. Era obvio que algunos de los jóvenes se quejarían solo porque los ancianos eran los que repartían todo. Sin embargo, si los ancianos distribuyeran todo de forma justa, todos los demás, aparte de ellos, probablemente mirarían con frialdad a los que dijeran que era injusto. Por lo tanto, aunque los ancianos se encargaran de la distribución, no pretendían quedarse con nada. Debería tener más valor crear una imagen de que son ancianos desinteresados, que embolsarse bienes raros.
Sin embargo, como se acaba de decir hace un momento, no hay que meterse en un zarzal. Si decidimos distribuir sus regalos, surgiría la necesidad de señalarle directamente nuestra gratitud, nos guste o no. Si eso ocurriera, probablemente tendríamos que transmitir nuestra gratitud, de una forma que siguiera las reglas de la etiqueta adecuada, después de todo. Eso significa que en el caso de que la otra parte diera mucha importancia a la etiqueta, podría considerarnos groseros, o podría interpretarlo como que estamos insatisfechos con sus regalos, ¿correcto? Si pensara que como ancianos del pueblo, deberían conocer la etiqueta adecuada, ¿cómo reaccionaría si viera su actitud maleducada? Al caer desde una gran altura, cuanto más alto estuvieras, mayor sería el daño. Además, cuando uno recibía un magnífico regalo de un visitante, no podía responder a él de la misma manera que cuando recibía algún objeto trivial. Uno tendría que permitirle a su benefactor toda la cortesía. Entonces dejémoslo en manos de los jóvenes. Ha sido una suerte que se hicieran con los regalos primero. Seguramente nos enteraremos de todos los detalles, así que está bien dejarles las cosas como están. Así es. Es una buena idea. Mientras Frambuesa y Fresa concluían las cosas, Melocotón parecía hosca. No me importa, pero ¿deberíamos llamar a los jóvenes para que tengan cuidado? Ese lote es del tipo que no tiene en cuenta las tradiciones, por lo que podrían insultar involuntariamente a su tribu. Los otros dos ancianos también parecían hoscos ahora. No es el momento de decir cosas como, tenemos la culpa de no haberles metido mano, aunque hayamos tenido que invocar nuestro poder, como consejo de ancianos, después de todo, ahora sí. El tío de Aura Dono, la que repelió fácilmente al señor de los Ursus. No tengo ninguna duda de que es razonablemente apto. No quiero que me mire mal una persona así. Sea como sea, ¿realmente crees que esos simplones estarían honestamente de acuerdo con cualquier cosa que tuviéramos que decir? Por ahora, nos limitaremos a advertirles y, si cometieran alguna metedura de pata, lo único que se podría hacer entonces sería que nosotros asumiéramos la culpa, ¿no? Sinceramente, no quiero tener nada que ver con eso, pero aún así, somos los mayores, ¿no? Tenemos que asumir la responsabilidad, Supongo que no se puede evitar. Sin embargo, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál fue la razón por la que el tío vino a ver a los miembros de su propia raza? ¿Alguien se enteró? ¿Qué debemos hacer si la razón por la que vino aquí fue para aprender las costumbres que se transmiten en esta aldea? Para decirlo sin rodeos, yo no tocaría eso ni con un palo de 3 metros. Sería incómodo si no tuviéramos la fiesta de bienvenida, ¿verdad? Cuando Fiorado no vino, dijo que su tío también vendría, así que aún no lo hemos hecho. Además, para los guardabosques que hicieron tanto trabajo en pocos días, no hacer la fiesta de bienvenida sería la vergüenza de la aldea, y finalmente, nuestra falta de participación en esa fiesta iría más allá de la mala educación y sería lo mismo que una provocación. Participaremos en la fiesta, pero tratemos de mantener las distancias con él, en la medida de lo posible. El tío Dono parece joven, seguro que los jóvenes le harán compañía. Así es. Agradezco a esos niños que hagan gestiones para ganárselo para su lado. Después de eso, cuando ya habían terminado otros puntos de su agenda, Frambuesa se volvió hacia Melocotón y le lanzó la pregunta que llevaba tiempo queriendo hacer. Por cierto, ¿qué significaba todo eso de cómo dejar crecer la yedra? Fresa también le miró. Probablemente ella también tenía esa pregunta en mente. No podían preguntárselo allí mismo, naturalmente, pero ahora no había problema. Melocotón, que había sido interrogada, tartamudeó en respuesta. Lo siento. Intentaba encajar el tono de la conversación, así que solo, dije, algo que sonaba apropiado. Frambuesa soltó un fuerte suspiro. El desconcierto del tío por no haber escuchado nunca esa expresión, ¿se notaba en su voz? ¿Qué debemos hacer al respecto? ¿Cómo crees que debemos responder si nos pregunta sobre el significado la próxima vez que nos encontremos? Aunque me pregunte eso. Si nos hicieran esa pregunta, no tendríamos más remedio que pensar en algún significado adecuado para ella aquí y ahora. Le responderemos con lo que se nos ocurra. No podemos decir que solo estábamos presumiendo adecuadamente. Además, sería problemático que los jóvenes pensaran que las tradiciones de las que hablamos habitualmente también son algo que decimos solo para presumir. Bueno, eso podría ser lo único que podemos hacer. No digas más cosas solo para presumir, ¿de acuerdo? Sí, lo siento. No lo haré nunca más. Bueno, entonces,
¿Qué significado tendrían las palabras, como dejar crecer la hiedra? Decidámoslo entre todos para que todos seamos capaces de dar la misma respuesta a quien nos pregunte, ¿de acuerdo? Los ancianos, que creían haber terminado, volvieron a intercambiar sus opiniones sobre el nuevo punto del orden del día que había aparecido. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Al mismo tiempo, mientras los ancianos intentaban dar una respuesta tentativa, había personas que también se encontraban al borde del precipicio. Eran los jóvenes los que se oponían a los mayores. La razón por la que se rebelaban contra los ancianos, si hubiera que llamarlos de alguna manera, sería la facción juvenil, era que sus propios principios se oponían a los de los ancianos. Como vivían en el bosque, un lugar peligroso, opinaban que, por el bien de la aldea, debían ceder ante quienes poseían habilidades superiores. Incluso si eras longevo, debías ceder tu puesto a otro, si eras inferior en habilidades a la generación más joven. Era el respeto de los ancianos por las convenciones y la tradición, frente a la creencia de la facción juvenil en el supremacismo de las habilidades, por así decirlo. Por lo tanto, si los ancianos destacaban en términos de capacidades puras, en este caso, eso significaba cosas que se podían ver con el ojo, como la magia o la fuerza de combate, la facción juvenil probablemente también se rendiría ante ellos. Por desgracia, los ancianos no tenían ese nivel de capacidad. Desde su punto de vista, la gente que buscaba una forma u otra de entrometerse, era simplemente irritante. Sin embargo, la razón por la que esto no se había convertido en un conflicto total entre ellos, era porque las 4 personas de esta aldea a las que respetaban profundamente, el maestro de casa, Egni Arándano, el farmacéutico jefe, y el maestro de ritos, no deseaban oponerse a los ancianos. Sin embargo, algo había sacudido las cosas aquí. Era la existencia de Aura, la magnífica y destacada guardabosques. Incluso teniendo en cuenta que era una viajera, las palabras de Aura tenían un gran peso entre ellos. Sus palabras eran iguales o superiores a las de las 4 personas de la aldea que se habían ganado su confianza hasta ahora. No podían evitar que la opinión de Aura pesara en sus mentes. Por cierto, los que tenían opiniones extremas, incluso entre la facción juvenil, eran los fans de los elfos oscuros. Entonces, ¿qué crees que pasará? Uno de los jóvenes preguntó a todos, sin mover su línea de visión. En el borde de su visión, estaban los regalos que había traído el tío de Aura. Como no había aparecido nadie que dijera que los distribuiría, los habían llevado al árbol elfo, que por ahora se utilizaba como almacén comunal de la aldea. Supongo que alguien los distribuirá. ¿Los ancianos? Si fuera el patrón habitual, probablemente sería así. En momentos como este, los que se entrometerían serían los mayores. Por lo tanto, si las cosas fueran como de costumbre, habrían comentado que ellos mismos lo distribuirían primero, pero esta vez nadie dijo nada. Al contrario. Podría no importarme, aunque lo hicieran. Era un conjunto de circunstancias en las que se formó esa opinión. Como era de esperarse, esto estaba relacionado con Aura, a quien veneraban. Cuando Aura llegó, no les había mostrado la etiqueta transmitida por su propia tribu. Debido a ello, tenían la sensación de que su ideología estaba siendo reivindicada, que ese tipo de cosas habían sido abandonadas fuera del bosque, o que la gente capaz no se preocupaba por esas cosas. Sin embargo, ante la aparición del tío de Aura, Ain Belfie, surgieron dudas sobre esas ideas. Los saludos del elfo oscuro que era su tío, que parecía tener un poco de sangre élfica mezclada, les resultaron incomprensibles. Dado que no habría dicho algo sin sentido, en una situación como esta, no había duda de que era lo que los ancianos llamarían un saludo, que obedecía a la etiqueta adecuada. La que llegó primero, Aura, no había mostrado ese tipo de actitud. Sin embargo, el que llegó después, el tío, respetaba esos modales. ¿De dónde viene esta diferencia? Aunque no lo decían en voz alta, todos habían deducido ya la respuesta. Era la diferencia entre los niños y los adultos. El tío había pedido a los niños que por favor cuidaran de ellos dos. En otras palabras, significaba que estaba tratando a Aura, que poseía tanta fuerza, como a un simple niño. Era inconcebible. Ciertamente, al vivir en el bosque, un lugar duro, lo primero que debían aprender los niños no era la cortesía. Había muchas otras cosas más importantes que eso, había que inculcarles las cosas relacionadas con la supervivencia. Por lo tanto, no era de extrañar que los niños no conocieran en absoluto las reglas de etiqueta, ni siquiera los ancianos habían dado muestras de intentar inculcárselas sin descanso. Basándose en eso,
Lo que se convirtió en un problema para ellos fue porque el tío de Aura no había mostrado una actitud cortés hasta que llegaron los ancianos. Era porque el tío de Aura consideraba a todos los reunidos en ese lugar como niños, igual que ella. No solo los de la facción juvenil, nadie allí había mostrado la debida cortesía con el tío. ¿Qué clase de actitud tomaría un adulto hacia los niños, que no conocían ese tipo de etiqueta? Ciertamente, el adulto no les daría un saludo que siguiera las reglas de la etiqueta. Los miraría de la misma manera que a los niños y los trataría como tales. Aquello de la etiqueta que habían descartado, como algo sin sentido hasta ahora, de repente tenía un significado. Era un código utilizado para mostrarle respeto a la otra parte y él solo se lo había mostrado a los mayores. Esa era la respuesta a la que llegaron. Si el tío nos considera niños con apariencia de adultos, y luego vamos a repartir los regalos por nuestra cuenta, podríamos ser considerados como una aldea donde los niños tienen el control, o peor, una aldea de salvajes que ni siquiera saben lo que es la etiqueta. Incluso si no pudiéramos dar un saludo, que siguiera la etiqueta adecuada, él podría decidir que somos niños solo por eso, pero podría. En el caso de que eso ocurriera, cuando volviera a la ciudad, se hablaría por todos lados de que en una aldea de elfos oscuros, que viven en el bosque, hay un grupo de infantes, a los que les gusta tirarse los trastos a la cabeza, ya sabes. Me molesta eso. Sí, yo siento lo mismo. Que el mundo exterior se ría de esta aldea es un poco... No, bastante desagradable. La razón por la que no nos saludó siguiendo las reglas de la etiqueta fue probablemente para valorar nuestra valía. Sí, creo que si hubiéramos respondido con la etiqueta adecuada, la actitud de Fiordon habría sido diferente. Ciertamente, tenían la sensación de haber sido encasillados, pero puede que no lo hayan hecho por maldad. Más bien, ¿qué beneficio habría para la otra parte, de ser maliciosa y, aún así, hacer contacto con ellos? Por supuesto, no era como si no existiera la posibilidad de que simplemente tuviese una personalidad podrida. Realmente no puedo estar de acuerdo con ello, por una u otra razón, pero no tenemos más remedio que dejarlo en manos de los ancianos, que siguen las reglas de la etiqueta, después de todo. Dado que parecía haber saludado a los ancianos, de una manera que se ajustaba a la etiqueta adecuada, los ancianos también debían ser corteses con él. En la situación actual, se podría considerar que el tío había mostrado respeto a los ancianos, pero no a ellos. Si los ancianos se repartieran los regalos, el Tito no lo consideraría extraño. Sí, es cierto. Si no hacemos nada, los ancianos se repartirán todo por su cuenta. Y entonces, los únicos a los que podemos pedir que lo hagan, son el farmacéutico jefe y el maestro de ritos, que no estaban allí. ¿Pero qué pensáis vosotros? Esos dos, especialmente el farmacéutico jefe, lo odiarán completamente. El farmacéutico jefe era del tipo, que encontraría molesto hacer este tipo de cosas y, si eran rechazados por el maestro de ritos, terminaría siendo dejado a los ancianos. De acuerdo, hemos llegado a una conclusión. Por el momento, hemos terminado la tarea que se nos pidió. Salgamos de aquí. Sí, hagamos eso. ¿Y entonces, debemos aprender lo mínimo de las reglas de etiqueta de los mayores? Todos los jóvenes parecían reacios a hacerlo. Era porque hasta ahora habían llegado a la conclusión de que la etiqueta no tenía sentido. No querían ser tratados como niños nunca más. Por eso, agachar la cabeza ante los mayores en su momento, era desagradable. Los jóvenes, que tenían sentimientos encontrados, exhalaron pesados suspiros, desde el fondo de sus corazones. Además, se habló de celebrar la fiesta de bienvenida, después de que Fiordono y el hermano menor hubieran llegado. ¿Qué hacemos? Seguramente también debe haber una manera de celebrar una fiesta, que se ajuste a la etiqueta. No ser educado sería una vergüenza, ¿no? Probablemente estaremos bien con la fiesta, pero que el pueblo sea juzgado como una colección de niños, que no saben lo que son los modales es problemático. Dejemos los preparativos de la fiesta a los mayores. Está bien. Si son los mayores, aunque me fastidie admitirlo, probablemente harán bien esa parte. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Mientras los ancianos y los jóvenes estaban cada uno a su aire, sobre lo que pasaría en el más allá, había otro grupo que también estaba a su aire. Eran los 6 niños. Se habían reunido en un círculo y, entre ellos, el que más se desvelaba era el primer niño que recibió un caramelo de Ainz, es decir, el niño al que se le había pedido que jugara con Aura directamente. Lo cierto es que los niños sentían una gran curiosidad por la niña, que venía de ese lugar desconocido y lejano llamado ciudad.
Incluso ahora se interesaban, querían hacerse amigos y querían jugar con ella. A pesar de ello, había una razón por la que se limitaban a mirarla desde la distancia, y nunca se acercaban a ella. Era porque vivían en mundos diferentes. Incluso si la chica que tenía habilidades que superaban las del cazador número 1 de la aldea, estaba cerca de ellos en términos de edad, la diferencia en su posición era el orden de la que existía entre el cielo y la tierra. No podían acercarse e iniciar una conversación con ese tipo de persona. Incluso si veían a una persona súper famosa, a la que ellos mismos respetaban, era normal que dudaran incluso de hablar con ella. Sin embargo, a partir de este momento, tenían que hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué tipo de juegos debemos jugar con ellos? ¿Qué siquiera jugar, si un concurso de habilidad atlética no está sobre la mesa? Así que básicamente significaría otras cosas, que no sean trepar a los árboles, lo cual utiliza tu cuerpo, o algo así. No se puede jugar así. Se podría decir que la razón, por la que los niños elfos oscuros eran optimistas, a la hora de invitar a Aura a jugar con ellos, era por los caramelos que habían recibido hace un rato, pero también se podría decir que era porque querían probar a jugar con ella, incluso más que eso también. En cierto sentido, se podría decir que la propuesta de Ainz había sido un regalo del cielo para ellos. ¿Qué tal, lo que hay en las hojas? Lo que hay en las hojas, era lo que las otras razas llamarían el escondite. No sé si el chico que vino hoy, pero esa chica es una guardabosques súper increíble, ¿sabes? Ella nos encontraría a todos al instante. No podríamos hacer lo mismo con ella. ¿A quién le importa si nos encuentran? No se trata de jugar a eso, ¿verdad? Idiota. Conseguir que juegue con nosotros es diferente a jugar con nosotros. Los otros niños que escucharon eso silbaron con admiración. Eres increíble, Kuchan. Ese es nuestro Kuchan. Wow. No digas algo tan obvio. Kuchan, naranja Kyunas. Mientras el niño que había recibido el caramelo de Ainz tenía una sonrisa engreída en su rostro, calmó a todos y los volvió a controlar. Bueno, dejando de lado el hecho de que soy bastante guay, ¿habéis pensado en algo para jugar que no sea una estafa, un concurso de habilidad atlética? Escalada de ar, es un concurso, ¿no? Entre los niños que estaban sumidos en sus pensamientos, una de las niñas mayores preguntó. Bueno, si es así, ¿no podemos hacer que nos enseñen los juegos que hacen en la ciudad? Ja, después de que Kyunas soltara un exagerado suspiro, le respondió a bocajarro. Imbécil. ¿Qué quieres decir con imbécil? ¿Qué? ¿Estás loca? Si recuerdas lo que dijo, llamarte imbécil sería lo apropiado. Dijo que les dejaran jugar a algo que no se puede jugar en la ciudad, algo que solo se puede jugar en este pueblo, ¿no? No me digas que ya lo has olvidado. ¿Dijo eso? Sí, lo dijo. Así que algo a lo que podemos jugar y que no podría ser jugado en la ciudad, sería que, exactamente. Quiero decir, ¿a qué tipo de juegos juegan en la ciudad? ¿Deberíamos empezar preguntándoles sobre eso? ¿Algo único en la aldea? ¿Ir al bosque? Entonces. Ya vale. Al escuchar la sugerencia de una persona, Kyunas tenía una expresión severa en su rostro. No es que no sepáis lo que le pasó a Arkun, ¿verdad? Todos guardaron silencio. Entre ellos, el niño que había hecho la propuesta, se había puesto pálido. Era relativamente seguro dentro de la aldea, pero las zonas de alrededor eran diferentes. Si los niños se adentraban en el bosque para jugar solos, el peligro se abatiría sobre ellos. Ciertamente, podrían estar bien si fuera solo una o dos veces. Sin embargo, esa suerte no se mantendría para siempre. Existían niños que nunca volvían y los adultos no hacían nada al respecto. Ni siquiera hacían lo más sencillo, como vigilar las reuniones de niños, o atar una cuerda larga a los niños. Aunque hubiera algunos que nunca volvieran, se consideraba un sacrificio necesario por violar las indicaciones de los adultos y exponerse al peligro por ello. Si podían enseñar a los demás niños la peligrosidad del bosque, mediante la muerte de uno de ellos, no se consideraría una pérdida sustancial. Por el contrario, la idea de que crecieran sin conocer los peligros de los bosques, era más aterradora. De hecho, no había un solo adulto en este pueblo que no hubiera tenido un amigo en su infancia que fuera víctima del bosque. Por esta razón, tenían mucho miedo del bosque. Siendo vigilantes, pudieron vivir su vida en esta aldea. Esto era lo que significaba vivir en este bosque. Sé que estás pensando que, esa chica es una guardabosques con notables habilidades, así que es más seguro ir al bosque con ella que con los adultos.
Pero es demasiado peligroso para nosotros. Lleva a Iris y Kyuna señaló al niño más pequeño. Nuestra fuerza física y otras cosas son totalmente diferentes, ¿no? Como mínimo, tienes que ser capaz de subir a un árbol inmediatamente. ¿Y qué hacemos entonces? Ahí era donde habían terminado en última instancia. Así que supongo que tenemos que preguntar a esos dos sobre lo que hacen para divertirse en la ciudad. Quiero decir, ¿qué clase de lugar es una ciudad? Hay más árboles que aquí, ¿crees? ¿Está tan lleno de casas salvajes que la niña podría convertirse en una increíble guardabosques? Después de que los niños intercambiaran miradas, naturalmente se quedaron mirando a Kyunas. Con una mirada de triunfo en su rostro, Kyunas respondió. Oí toda la historia de los adultos que fueron a cazar con ella. Ese es nuestro Kuchan. Eres increíble. Sí que eres increíble, Kuchan. Parece que una ciudad es un lugar donde no solo hay elfos, o elfos oscuros, sino que también hay un montón de tipos de otras razas. Parece que no hay árboles en absoluto. En cambio, dicen que muchas casas están hechas de ladrillos, mortero o algún otro tipo de suciedad allí. ¿De tierra? ¿Así que es algo como lo que hacen los Garikus? Nota de Hitori, el original es furigana, parece ser una referencia a champiñón termita y, hombre, por lo que Agaricus, sería mi conjetura para el nombre previsto. Surgió el nombre de una de las razas que vivían en este bosque. Los Garicuses también eran omnívoros, pero como no llegaban a comer vida inteligente, aunque se encontraran con un elfo oscuro en el bosque, ambos mantendrían las distancias, y pasarían silenciosamente de largo. Parecía que sus viviendas tenían forma de cajas de tierra endurecida. Los niños se imaginaron una pradera con muchas de esas cajas, ladeaban la cabeza desconcertados porque simplemente no podían entenderlo. Vaya. Vienen de un lugar que es un poco sorprendente. Como que quiero escuchar más sobre la ciudad. Mira. Incluso si les preguntamos sobre ello, podría resultar ser algo que han jugado incluso en la ciudad, entonces el número de juegos que hemos preparado se reduciría, ¿no? En otras palabras, tendremos que preparar varios juegos para jugar, ¿no? Arg. Una vez más, los niños reflexionaron. Realmente era difícil. Un momento, ¿qué tal si jugamos a las casitas? Murmuró la niña más pequeña. Los tres mayores parecían un poco reacios. Como era de esperarse, probablemente querían decir que ya habían superado ese tipo de juego. Sin embargo, solo Kyunas parecía pensar que no era tan mala idea. Ciertamente, si se tratara de jugar a las casitas, no sería un concurso de habilidad atlética ni nada por el estilo, ¿verdad? No, cualquier cosa menos eso. Pero no es algo que solo se pueda jugar en el bosque, ¿verdad? Es algo que se puede hacer en cualquier sitio. Todo lo que tenemos que hacer es jugar una versión de casitas, que sea única en el pueblo. Una versión de casitas que fuera única en la aldea, ¿qué tipo de casita sería? Excluyendo a Kyunas, el orador, nadie dio indicios de saberlo. Además, ese chico que vino después no parece ser muy bueno en las actividades físicas, así que jugar a la casita podría no ser una mala idea. A esa edad seguro que todavía juegan a casitas, ¿no? No, dijo uno de los niños, que tenía más o menos la misma edad que Aura. Los niños que le rodeaban contraatacaron con un ¿qué? Estabas jugando a casitas tú sola. Eso no era jugar a las casitas. Estaba jugando a los héroes elfos oscuros. La conversación de los niños cambió a una discusión sobre cuál era la diferencia entre jugar a las casitas y jugar a los héroes elfos oscuros. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Aceptando la guía de Arándano, Ainz llegó a un árbol elfo. Por supuesto, Ainz sabía dónde se alojaba Aura. Por lo tanto, ser guiado hasta aquí era innecesario. Pero, viendo que hoy era la primera vez que Ainz venía aquí, no podía actuar como si lo supiera. Como no los vio fuera, parecía que habían entrado primero en la casa. Muchas gracias por mostrarme el camino hasta aquí. Había algo por lo que tenía curiosidad. Arándano, que actuaba como si estuviera examinando el árbol elfo, dijo con una voz que sonaba decepcionada. Me alegro de que, al parecer, haya podido serle útil. Si surge algo más, por favor, dígamelo. ¿Llevo su equipaje dentro? No, no me gustaría que se tomara esa molestia. Por favor, no le preste atención. ¿De veras? Puede pedirme cualquier cosa, si lo desea. Ainz no sabía por qué, pero Arándano se acercaba a él sin dudarlo.
Los humanos tenían un concepto llamado espacio personal. Tal vez para los elfos oscuros, ese espacio personal era más cercano que para los humanos comunes. Cuando lo pensó, vivir en un lugar peligroso donde los monstruos podían aparecer en los alrededores como esta aldea también, significaba que había que cooperar con los demás para sobrevivir. Tal vez eso se expresaba incluso en una situación como esta. Sea como sea, realmente no había una sola cosa que quisiera pedirle. No, realmente no hay nada. Con guiarme hasta aquí es más que suficiente. Ya veo. Bueno entonces, por favor, dale mis saludos a Aura-san, porque solo Aura. Ah. Así que eso. Ainz había llegado a la respuesta. Mierda. Me olvidé de presentar a Mare, ¿no? Aura dijo su nombre, pero eso era todo. Sin embargo, el mérito de presentar a Mare a los adultos no era tan grande. Como solo necesitaba que los niños supieran quién era Mare, podía dejar que Aura se encargara de eso. Entendido. Se lo transmitiré. Despidiéndose de Arándano, que no dejaba de mirarle, Ainz se adentró en el árbol elfo y, tal y como esperaba, los dos le estaban esperando allí. Buen tra, Ainz dudó de repente, y corrigió su forma de dirigirse. No, os he hecho esperar, ¿verdad? Sé que esto es brusco, pero ¿qué haremos a partir de ahora? Esperar. Dejemos los excesivos honoríficos. Entiendo muy bien que si tenemos los oídos de Aura la guardabosques, entonces, no importa que el elfo oscuro de esta aldea intente acercarse sigilosamente, ella no dejará de escuchar sus pasos. En otras palabras, ahora mismo, este lugar es seguro, lo que significa que no hay problema en cuanto al tipo de lenguaje que usamos. Sin embargo, la actuación es algo en lo que si no estás siempre en el punto, la más mínima cosa podría revelar las fallas en tu actuación. Mientras estemos en esta aldea, soy el tío de Aura. No hay necesidad de que uses honoríficos conmigo. Gimió Aura. Cuando lanzó una rápida mirada a Mare, que estaba a su lado, bajó un poco la mirada. Luego, mientras miraba a Ainz con los ojos levantados, preguntó. Tito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mare asintió con la cabeza a su lado. Bien. Buena chica. No, esta forma de hablar también es incómoda para mí como tío de Aura. Con el mismo tipo de sentimiento que hace un momento, ¿está bien, Aura? ¿Algo así? Aura mostró una expresión que se podría decir que era o bien una sonrisa forzada, preocupada, o incluso que estaba avergonzada. Confirmando que no era una actitud de no está bien, aunque ella dijera que no estaba bien, él había pretendido que adoptaran una actitud más cariñosa que la habitual, Ainz anunció a los dos. Ahora bien, no, quizás algo así como, vamos a ver. Por el momento, como habíamos planeado al principio, nuestro plan de permanecer en este pueblo, durante una semana como máximo, no ha cambiado, sería mejor. Como no sabemos cómo puede cambiar la situación o está cambiando, no puedo decir nada con certeza, pero pienso tomármelo con calma y reunir algo de información por ahora. Bueno, tío. Cuando dices información, ¿qué tipo de información es? Bien, Mare. Eso suena bien. Ainz también tenía la sensación de que esto no era muy diferente de la forma normal de hablar de Mare, pero por el momento, ¿lo alabaría? Después de mirar la expresión tímida de Mare, empezó su explicación. Mare incluso le había preguntado al respecto en el camino, pero él dijo que lo explicaría todo, una vez que Aura estuviera con ellos para ganar algo de tiempo. Gracias a eso, había tenido tiempo de preparar adecuadamente una excusa, de por qué se quedaban aquí. Es todo. Todo sobre esta aldea de los elfos oscuros. Porque a partir de ahora, puede llegar un momento en el que os haga actuar como elfos oscuros normales, ¿sabéis? No, puede que ese momento nunca llegue. Sin embargo, si ese momento llega, se os considerará sospechosos, si actuáis sin saber cuáles son las costumbres entre los elfos oscuros. Por lo tanto, pensaremos en el futuro mientras podamos, así que he estado pensando, y si somos capaces de experimentar las costumbres de los elfos oscuros, aunque sea un poco en esta aldea, no era una buena excusa. Y la parte importante estaba a punto de llegar. También puede llegar el momento en que necesite que los dos en particular, os comportéis como niños elfos oscuros comunes. Así que, ¿qué tal si intentáis jugar con los otros niños? Por supuesto. Esto no es una orden ni nada por el estilo. No me importa si lo hacéis de una manera mejor y diferente. Desde la perspectiva del plan para que los dos hicieran amigos, estas instrucciones eran probablemente un poco de última hora.
Si hubiera intervenido un poco más, se habría convertido en una orden, pero, si no lo hacía, había muchas posibilidades de que no se relacionaran con los niños. Sin embargo, que los dos tuvieran miradas curiosas en sus rostros, era algo que él no había previsto. ¿Qué? ¿Por qué? Pensé que sería perfecto, porque refiné mis simulaciones de cómo responderían, una y otra vez. ¿Me he dejado algo? ¿Estás seguro de que está bien, está bien no reunir información sobre la teocracia? Esta vez era Ainz quien tenía una mirada curiosa, ante la pregunta de Aura. Sea como sea, ni siquiera el más mínimo movimiento se mostraba en un rostro ilusorio. ¿Por qué estarían hablando de información sobre la teocracia? Mentalmente, Ainz ladeaba la cabeza, confundido. Debía ser el caso que les había dicho, que se trataba de unas vacaciones cuando estaban en Nazarik. Tenía el recuerdo de haber dicho que esto podría servir simultáneamente, como una prueba de si Nazarik podría funcionar sin problemas incluso, con 3 de sus altos mandos, Ainz, Aura y Mare, ausentes. Sin embargo, nunca hablé de obtener información sobre la teocracia, ¿verdad? Porque a diferencia de Albedo o de Miurge, sus valores de karma no son tan bajos. ¿Vamos a ignorar lo que los dos hicieron en el reino, por ahora? En general, cualquier sentimiento de parentesco que estos dos puedan tener, podría extenderse solo a los elfos y elfos oscuros, o simplemente podrían odiar a los humanos. Eso es. Si podemos obtener información sobre la teocracia, me gustaría que hicieras eso también. Sí. Entendido. Sí. ¿Entendido? Sonriéndole a Aura, que aún no parecía estar acostumbrada a hablar de esa manera, Ainz aflojó las cuerdas de su equipaje. De acuerdo. Viviremos aquí una semana como máximo. Vamos a organizar la mercancía. El grupo de Ainz había traído consigo vajillas de fabricación enana y otras cosas diversas, que se habían convertido en una gran carga. Eran cosas que debían atraer el interés de los elfos oscuros, al igual que los recuerdos de hace un rato. También por esa razón, debían estar dispuestos de manera que rebosaran de atractivo, y no colocados al azar. En otras palabras, estaban haciendo una sala de exposiciones. Mientras Ainz, que no confiaba en absoluto en su sentido estético, colaboraba con los gemelos en la decoración del árbol de los elfos, Aura dejó de moverse. Tío, los sonidos de 6 grupos de pasos, se dirige hacia aquí en línea recta. No hay indicios de que estén borrando su presencia, y se están acercando a nosotros. A juzgar por la ligereza de los pasos, son niños, supongo. Ainz también dejó de decorar, y dirigió su mirada hacia la entrada. Realmente no había imaginado que vendrían hoy. Mientras Ainz se sentía agradecido hacia los niños, la cara del niño al que había dado los caramelos, se asomó por la entrada. Normalmente, el acto de asomarse a las casas de otras personas no se consideraría más que una grosería, pero parecía ser algo normal en este pueblo. Hola, ¿acaso has venido a invitar a Aura y a Mari a jugar? Me pregunto. Sí. Así es, estaba un poco sorprendido por el aspecto de la habitación. Ainz dedicó una amplia sonrisa al chico, que contestó nervioso. Ya veo. Te estábamos esperando. Muy bien, vosotros dos, id a jugar con los otros niños. Tío. Es que, ya sabes. ¿La habitación aún no está limpia? Está bien, Mare. Tu tío se encargará del resto. Déjalo todo en mis manos. Aunque tu tío no tiene mucha confianza en su sentido estético. Si luego dices que hay que arreglarlo de otra manera, vamos con eso. Jajaja. Aura y Mare miraron sorprendidos al risueño Ainz. Ciertamente, si hubiera sido el Ainz de siempre, no se habría reído con un jajaja, o incluso en absoluto, así que no era como si no entendiera sus sentimientos. Aunque pensaba que su personaje de Tito era un poco antinatural, si luego le preguntaban al respecto, insistiría en que solo estaba actuando. Si eso es lo que dice el tío, lo entiendo. Ya voy, solo dame un segundo. Pues entonces, vamos Mare. Ese sí. Los gemelos salieron y en el rostro de Ainz se mostró una sonrisa de satisfacción que le salió del fondo del corazón. Esto hace que quiera dar aún más caramelos a los niños que acaban de invitar a Aura y Mare a jugar con ellos como muestra de mi gratitud. No, espera un momento. ¿Cómo reaccionarían esos dos si se enteraran de que los niños han venido a invitarles, por su deseo de caramelos? Podrían escandalizarse.
Sinceramente, él no pensaba que esos dos fueran tan delicados, pero, ¿ves por qué no soy Chagama-san? ¿No es como si supiera todo sobre esos dos? Siendo ese el caso, probablemente debería actuar basándome en la suposición de que se escandalizarán, después de todo. Si esto se convirtiera en una especie de trauma, y dijeran que no pueden hacer ningún amigo, nunca podría mirar a Chagama-san a la cara. Dicho esto, me pregunto a qué clase de juego van a jugar. Ainz entrecerró los ojos, y añoró los viejos tiempos. Los días de gloria de Suzuki Satoru. Recordó las figuras de aquellas 40 personas, y una más, que se reunían en un juego llamado Yggdrasil. Los amigos reunidos allí vivían cada uno en su propio mundo. Los que vivían en las arqueologías, de megacorporaciones, los que vivían en las ciudades cúpula inferiores, los que, como Satoru, vivían en un entorno duro, y los que soportaban entornos aún más deteriorados. El mismo juego unía a esos completos desconocidos que, de otro modo, no habrían tenido contacto entre sí. Los juegos pueden superar las fronteras. ¿Superan las fronteras? No, me pregunto si es correcto decir, que solo a través de los juegos se pueden superar. Y por último, puedes hacerte amigo aunque vivas en mundos diferentes, como yo, como nosotros. Los abrumadoramente poderosos guardianes y los frágiles niños. Cuando abandonaran su lugar, su conexión probablemente también se perdería. Y sin embargo, me alegraría mucho que se enteraran de que la existencia de los amigos es algo maravilloso. Era natural, pero las figuras de esos dos no estaban al final de su línea de visión. Y, sin embargo, era como si pudiera ver las figuras de los gemelos. Si jugaban con los niños y descubrían que no podían llevarse bien, entonces, no se podía evitar. Lo mismo le ocurría a Ainz. No sabía exactamente con cuántos jugadores había interactuado en Yggdrasil, pero probablemente era una cantidad considerable. Sin embargo, solo había 41 personas a las que podía llamar amigos. No es que pudiera entablar una amistad con todas las personas que encontraba. Todo lo que necesitaban era la oportunidad de conocer a una persona, de la que creyeran que podían ser amigos. Si aprendían que hacer amigos no era tan malo después de todo, entonces, consideraría que todo lo ocurrido aquí era un éxito. Ainz dejó caer su mirada hacia el dedo anular de su mano derecha, donde no llevaba ningún anillo y sonrió un poco. También he pensado en esto antes, pero no debería esforzarme para que Demiurge, Albedo o incluso Sayar pudieran hacer amigos. Bueno, tal vez no. Decidió no pensar demasiado en ese asunto, porque el solo hecho de pensarlo un poco le había arruinado el buen humor. En cualquier caso, ¿por qué no ha venido nadie a verme? Por lo que capté cuando estaba escuchando a escondidas con Perfecto Incognoscible, deberían celebrar la fiesta de bienvenida en cualquier momento, ¿no? ¿Van a venir a buscarme cuando sea el momento? No me digas que planean hacerlo por sorpresa. También tenía sus propias circunstancias, por lo que ser invitado de repente sería problemático. Por encima de todo estaba el hecho de que Ainz no podía comer comida. No sabía qué tipo de fiesta estaban celebrando, pero si era la habitual, incluso entre una reunión de gente poderosa e influyente del pueblo, la comida también se pondría delante de él. En una situación en la que no podía tocar absolutamente esa comida, ¿cómo reaccionarían las otras partes? No había duda de que no pensarían bien de él. Si fuesen razas totalmente diferentes, probablemente pensarían que este tipo de cosas eran normales, y que un anfitrión, que proporcionase comida que no fuese apetecible para su invitado, debería ser reprochado. Sin embargo, Ainz se había transformado en un elfo oscuro con magia de ilusión. Así que si bien podría haber algunos alimentos que podría decir que no podía comer, debido a las alergias, no podía decir simplemente que no podía comer nada de la comida. Eso sería imposible de disimular con sus excusas habituales. Por esta razón, era necesario que tomara la iniciativa y preparara una razón con antelación. O están siendo considerados, pensando que probablemente estoy cansado, por lo que no tienen intención de venir a buscarme de inmediato. En ese caso, no me importaría que pospusieran la fiesta en sí, pero seguiría siendo un problema incluso si vinieran a buscarme, después de haber terminado los preparativos. ¿Debería ir a verlos? Ainz reflexionó un poco y luego sacudió la cabeza de lado a lado. No, dejemos esa idea. Entonces, si alguien viene, debería preguntarle a ese elfo oscuro, si podría entregar un mensaje por mí. Ainz recordó las imágenes que había visto cuando merodeaba por el pueblo, en su estado de perfecto incognoscible. La comida de la mañana y la de la noche se solían juntar, pero en cuanto al tiempo debería ser en cualquier momento, ¿no? Entonces,
¿Qué tal si pruebo a preguntar a la persona que va a traer la comida? O tal vez, independientemente de si soy un viajero o no, la comida se distribuye en función de la contribución de uno a la aldea. Si es así, entonces ¿no nos traerán comida a nosotros, que no trabajamos? No, ese no debería ser el caso. Ahora he estado trabajando duro y he traído muchos regalos. Probablemente nos alimentarán durante una semana, aunque no trabajemos. Por supuesto, ni siquiera Einstein tenía intención de no trabajar. Se había autodenominado lanzador de magia de tipo arcano. Si se limitaba al cuarto nivel, incluso tenía la intención de utilizar magia si llegaba un momento en que fuera necesario. Incluso estaba preparado para ir a cazar en lugar de Aura. Como no sabía cómo iba a evolucionar su relación a partir de ahora, no tenía intención de aceptar ninguna caridad. Puede que aún sea un poco pronto en cuanto a tiempo. Si vienen, se lo diré. Si no vienen, entonces, puedo ir a ellos. Además, también hay información que quiero ir a buscar. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Después de haber sido enviada por su amo, ahora había estado todo el tiempo sin saber qué hacer. La propuesta de su amo era jugar con los niños, para aprender las costumbres de los elfos oscuros. Sin embargo, en su mente habían surgido dudas sobre esa propuesta. No es que los niños no supieran cuáles eran las costumbres, o que fueran un pueblo que careciera de ellas, sino que tenía la sensación de que sería absurdo pensar que podría captar las costumbres de los elfos oscuros, a partir de las cosas que pudiera aprender de los niños. Las cosas que aprendiera de los adultos, no serían las costumbres de los elfos oscuros, que vivían en este mar de árboles. Ella pensaba que era peligroso aprender de los niños, aunque ellos no supieran cuáles eran las costumbres correctas, para una comparación adecuada. Abordar una visión errónea de las costumbres podría ser en sí mismo típico de los niños, pero me pregunto si ese era el objetivo para el que me enviaron. En ese sentido, sería más propio de un niño. Puede que lo estuviera pensando demasiado. Sin embargo, usa siempre la cabeza. Las palabras que le había dicho Albedo, antes de su partida, le vinieron a la cabeza. Ahora mismo, ella y Mar eran los únicos que servían a su amo. Dado que ese era el caso, como representante de los guardianes, no debía mostrar ninguna vergüenza y usar la cabeza, para pensar en todo tipo de cosas. Agarró su collar de bellotas doradas, invocó su poder y se dirigió a Mare. Entonces recibió una respuesta inmediata. Sí, yo también lo creo. Mare, que respondió, no estaba agarrando su collar. Eso era porque cuando el emisor lo invocaba primero, la activación del ítem era una acción necesaria, pero no era necesario que el receptor lo hiciera, ni siquiera para continuar la conversación. Si es así, entonces, probablemente haya algún objetivo más allá de que juguemos juntos, para aprender sus costumbres. Después de todo, ¿qué crees que puede ser? Desde que Ainsama dijo la palabra amistoso, cuando vino a esta aldea, ¿podría ser parte de eso? Porque nosotros jugando con los niños, se convertirá en nuestra apelación a la idea de que somos amistosos. Eso también podría ser parte de ello, pero... ¿O tal vez vamos a coger a los niños? ¿Qué? Si es eso, ¿no sería mejor ganarse a los adultos? Pensaba que solo eran un estorbo, pero había chicos que parecían poder ser fácilmente conquistados. Empezaban a entender el sentido de que cada vez jugaran menos con los niños. Si ese es el caso, me pregunto entonces si Ainsama está pensando en usar a los niños para hacer algo. Le dijo Aura a Mare, mientras miraba las espaldas de los 6 niños que caminaban frente a ellos. Eran seres débiles y frágiles y tampoco tenían un estatus social elevado. Era un misterio dónde estaba su valor de utilidad. ¿Qué tipo de utilidad tienen? ¿Rehenes? No puedo negar completamente esa posibilidad, pero no creo que sea realmente así. ¿Niños? ¿Niños? ¿Usar a los niños para reunir información? Pero me pregunto, ¿qué información sabrían los niños? Era un poco difícil imaginar que la información que solo tenían los niños fuera importante. O podría ser que también quisiera la información de los niños, porque ya había sido analizada desde múltiples ángulos. Quiero decir, venga ya. ¿No es todo lo que has estado haciendo es rechazar mis ideas? ¿No tienes ninguna conjetura que te haga decir, esto es, o algo así? Después de que pasara un corto tiempo, la voz de Mare volvió a resonar en su cabeza. ¿O podría estar pensando en llevarse a estos niños a Errantel? Ya veo. Puede ser, pero...
Si ese es el caso, ¿no sería mejor llevarse a los adultos después de todo? Los niños que no saben mucho de las cosas son más fáciles de conquistar, o algo así. Hmm. Tal vez esté pensando en llevarse no solo a los niños, sino a todos los del pueblo. ¿Oh, es eso? Pero sabes, si el objetivo son todos los elfos oscuros de la aldea, no creo que nos diga que juguemos con los niños para acercarnos a ellos. Si fuera tal y como había dicho Mare, también trabajarían para ganarse a los adultos. Podría ser diferente si la opinión de los niños tuviera mucho peso, pero, en los 3 días que ahora había permanecido en la aldea, no había vislumbrado ningún indicio de ello. Por mucho que lo pensara, no podía creer que los niños tuvieran ningún valor especial. Entonces, me pregunto si realmente es solo para cultivar relaciones amistosas y reunir información de los niños, después de todo. Supongo que solo es eso. Pero, cuando lo piensas, ciertamente podría ser solo eso. Quiero decir, es frustrante, pero no se me ocurre otra cosa que... Bueno, los adultos podrían ser herméticos, pero como son niños, dejarían escapar la información. Sí. Si yo fuera Insama, que realmente valoraba la información, esa sería una idea que tendría. Entonces tenemos que sacar todo tipo de temas, ¿no? Haz lo mejor que puedas, hermana. Buena suerte para ti también. Si solo somos nosotros dos, podemos hablar normalmente, así que tenemos que practicar, ya sabes. Eso es solo porque estamos usando el collar. Los niños que caminaban delante de ellos se detuvieron. En un rincón de la aldea, no había ningún equipo de juego, ni parecía que hubiera nada en particular allí. Por supuesto, ahora sabía que ese tipo de equipamiento no estaba en ningún lugar del pueblo por sus habituales paseos por él. No, ahora reconoció que sus propias ideas eran erróneas. Era totalmente posible que uno de los niños de aquí pudiera utilizar magia para producir equipos de juego. En su rango sensorial como guardabosques, detectó que un adulto los observaba, una persona. Oh, es ese tipo. Me está observando de nuevo. ¿Quién es? No lo mires. El mejor guardabosques de este pueblo, está a nuestras 10. Ese tipo, desde que llegué a este pueblo, me miraba a veces, ¿no? Pero no se acercaba a mí. Como que tal vez están sospechando, pero como no tienen ninguna evidencia concreta, te mantienen bajo vigilancia. ¿Algo así? Algo así. Ten cuidado de no hacer nada que les haga sospechar de ti también, Mare. Tenemos que informar a Insama sobre esto más tarde. Aura trató de ignorar al hombre. Probablemente pensaba que un excelente guardabosques como él no sería percibido, o tal vez su objetivo era dejarse notar, tal vez pretendía mantenerlos en silencio, haciéndole saber que, te estoy vigilando. Era molesto, pero no podía matarlo. Si lo mataba, sería con el permiso de su amo, y tendría que crear una serie de circunstancias en las que pareciera que lo había matado el anquilo Ursus, o alguna otra bestia mágica. Luego tendría que inventar una coartada sencilla. Bueno, podría hacerse fácilmente, si fuera Aura la domadora de bestias. Entonces, ¿qué estamos haciendo en un lugar como este? Está bien. Vamos a jugar a la casitas. El chico más grande dijo en voz alta. Era como si intentara que estuvieran de acuerdo, a través de la pura energía con la que lo dijo. ¿Jugamos a las casitas? Por supuesto, ahora sabía qué tipo de juego era ese. Es un tipo de juego de rol, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Buku Kuchagama-sama se arrepintió, cuando Peroroncino-sama dijo quiero ser el bebé, y que mamá me frote la cabeza y me diga que todo va a estar bien. ¿Es eso lo que vamos a hacer? Aura se imaginó a sí misma frotando la cabeza de Satyar y diciendo, ya. Estarás bien. Ah, ¿así que algo así? Pero, ¿lo haré yo, o seré yo a quien se lo hagan? Seguiría estando bien si tuviera que asumir el papel de mamá, pero tener el papel de bebé era embarazoso. O más que ser un simple juego de roles, no sería un insulto a Uku Kuchagama-sama, si ella, que había sido creada como guardiana de piso, por los seres supremos, tuviera que hacer el papel de un bebé. Aunque Yamaiko-sama y Ankoro Mochimochi-sama se rieron cuando se enteraron de las acciones de Peroroncino-sama. Buku Kuchagama-sama podría enfadarse conmigo. Era bastante sencillo decir que no quería jugar a ese juego. Sin embargo, para reunir información y también para aflojar sus labios, podría ser necesario que ella accediera a ello. Todo el mundo era igual en este sentido. Digamos que había alguien que aceptaba su propuesta, frente a alguien que la rechazaba. ¿Quién gustaría más?
Además, los que jugaban juntos a los mismos juegos, solían hacerse amigos. Por otro lado, ¿qué pasaría si ella dijera que no quiere jugar a ese juego? Si ese fuera el caso, Aura no tenía la confianza de poder hacer una buena sugerencia. Si le preguntaban a qué juego iban a jugar, entonces Aura podría sugerir algunos juegos para jugar. Por ejemplo, carreras a pie, escalada de árboles, lucha de espadas, etc. Sin embargo, ese tipo de juego se decidía claramente por las diferencias en cuanto a lo bien que se jugaba y más. Además, no debería haber ningún niño que pudiera estar a la altura de Aura y Mare, especialmente Mare, en términos de habilidades físicas puras. Si ese fuera el caso, serían juegos aburridos que tendrían una conclusión previsible. Para animarlos, podrían dejarse perder a duras penas. Pero era de conocimiento general que Aura se suponía que había alejado al señor Anquilorsus. Si una persona tan fuerte como ella empezaba a decir, «Oh no, he perdido», en una carrera a pie o algo así, hasta un niño debería darse cuenta de que estaba perdiendo, solo para engatusarlos. Si su relación pudiera profundizarse a través de algo así, entonces, esos niños tendrían que ser personas de gran carácter. Por lo tanto, si se le preguntara si existía la opción de no jugar, eso sería imposible. Porque su amo absoluto le había dicho que fuera a jugar. Si ese fuera el caso, hermana, ¿qué podría hacer? En el lugar al que miraba, Mare tenía una expresión asustada en su rostro. Probablemente había recordado lo mismo que ella, y había llegado a la misma respuesta. Aura usó toda la fuerza de su cuerpo, para darle a la asustada Mare su mejor sonrisa. Esto es como una misión de altísimo nivel, Mare.